Hola, buenos días. Imos facer primeiramente un achegamento a como está cambiando nestes momentos, neste contexto excepcional o consumidor a raíz da COVID-19, non? Vasnos contar un pouquiño por como se está caracterizando nestes intres o consumidor. Sí, efectivamente. Si te parece, Noelia, voy a compartir pantalla y si quieres, pues arrancamos ya pues esta primera parte que va a ser también un poquito breve, puesto que el foco principal de la presentación es precisamente ver como un ejemplo, ¿no? En ese caso, de cómo vender a través de Amazon, ¿vale? A mí sí que me gustaría compartir algunas ideas, ¿no? Y es que sin duda la pandemia ha cambiado esas prioridades de la gente, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Y ese cambio pues, se produce precisamente también en los hábitos, ¿no? En cómo consumen los clientes, los usuarios, ¿no? E incluso en las expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que esperan los consumidores de las empresas, ¿no? Y de las marcas? Estos cambios en un reciente estudio que hace Google, ¿no? Precisamente pues, para descubrir este nuevo consumidor post-COVID, ¿no? Pues a una serie de preguntas de cuáles de esas acciones pues, se van a llevar a cabo, pues pueden verse un poquito esa tendencia, ¿no? Y adivinar pues, esa expectativa, ¿no? Que parece que va a suceder, ¿no? En cuanto a determinadas acciones, pues de ir a comprar, ¿no? O incluso ir a restaurantes, ¿no? Donde podemos ver, pues efectivamente, en el momento en el que nos encontramos y cuál puede ser esa tendencia que se produzca, ¿vale? Porque es importante al final precisamente conocer esas tendencias, ¿no? Que nos ayuden a adaptarnos. Incluso, ¿no? Pues sin duda, saber cuál es esa previsión de gasto, ¿no? Cuál es esa expectativa en cuanto al gasto, ¿no? Y vemos aquí en este gráfico cómo en septiembre, pues quizás había más expectativa, ¿no? O una tendencia más positiva de lo que ahora mismo parece que se está eh, notando, ¿no? En cuanto pues, a que precisamente se ha duplicado, ¿no? Ese porcentaje de los que piensan que van a gastar menos, ¿no? Frente a los que en septiembre veíamos que su previsión era la de gastar más, ¿no? Está claro que, bueno, todo este panorama pues, nos lleva a que tenemos que identificar o analizar, ¿no? Saber al final, pues eso, quién es tu audiencia, quién es tu consumidor y cómo es ese consumidor hoy en día, ¿no? Dónde está, ¿no? Incluso a qué desafíos y qué decisiones se está enfrentando, ¿no? Y qué es lo que precisa en este contexto, ¿no? Puesto que la clave, ¿no? Si una de las grandes palabras de la pandemia quizás sea, pues sin duda, la de aceleración, ¿no? Pues hay otra que es clave, ¿no? En el ámbito de los negocios y que no la pone de manifiesto solo el COVID, sino que es la de anticipación, ¿no? O sea, los negocios al final tienen que tener o desarrollar esa capacidad de anticipación, ¿no? En este caso, precisamente, pues esta incertidumbre, incluso al miedo de clientes y consumidores, ¿no? Y ya lo decía así Jack Ma, ¿no? El creador de Alibaba en el 2008, cuando ponía en marcha el marketplace y se enfrentaba pues, a una situación en su país donde había dificultades pues, para esos clientes y consumidores en el pago online, ¿no? Y él decía pues, que si los bancos no cambian, pues cambiaremos a los bancos, ¿no? Y allí ponía en marcha también ese sistema Alipay, ¿no? Y es que al final de lo que se trata es que las empresas deben de saber escuchar a esos clientes, ¿no? Y ofrecer servicios y productos precisamente preocupados, ¿no? Ahora mismo en esta nueva normalidad, ¿no? Y puesto que sí, tu oferta, ¿no? Pues al final conecta y responde a esas demandas, ¿no? Al final se van a ver recompensadas precisamente esas ventas, ¿no? Sin duda, pues ese impacto, ¿no? O la vivencia de la pandemia es desigual y tiene un impacto, no cabe duda, en el ámbito económico, pero también en el emocional, ¿no? Y es ahí también donde quería poner el foco, ¿no? Puesto que precisamente esta pandemia ha sido también un viaje emocional, ¿no? En estos datos que también nos ofrece Google, ¿no? Como desde marzo pues vamos enfrentándonos a una situación de tristeza, ¿no? Durante el confinamiento y vamos pasando por distintas etapas que nos llevan desde la resignación y el desconcierto quizás en estos momentos a como ellos lo manifiestan en la frustración, ¿no? Con esta segunda oleada, ¿no? Este viaje emocional sin duda también nos lleva a distintos perfiles de vivenciales de la crisis, ¿no? De identificando pues, distintos tipos también de consumidores, ¿no? Frente a sus actitudes, ¿no? Y así pues los categorizan, ¿no? Pues en tipo de consumidor pues, asustado, el choqueado, el resistente, el empoderado y el expectante, ¿no? Está claro pues, que la crisis sanitaria está afectando pues, el estado de ánimo de esos consumidores, ¿no? Que cada vez parece que están más dispuestos a controlar el gasto, ¿no? Y a eliminar caprichos. Y parecía que en los anteriores meses esa tendencia no era tan clara, ¿no? Pues bueno, parece que los datos ahora mismo afianzan
ese aspecto, ¿no? Y pues bueno, precisamente esos 5 perfiles, ¿no? Pues bueno, nos ofrecen una serie de información que es interesante conocer, ¿vale? Y ahí en la presentación pues vais a tener también pues, el acceso pues, al artículo reducido o si no pues al estudio completo de Google, donde incluso podéis identificar para alguno de vuestros negocios especialmente cuáles son esas tendencias, ¿no? Y qué parece que va a suceder. Y resumiendo un poquito, al final, pues también resultado del trabajo colaborativo realizado en 5 continentes, un estudio de tendencias e insight post-COVID de la consultora Totem Branding, ¿no? Habla de que esos consumidores ahora mismo pues, son más conscientes, detallistas y observadores, ¿no? Y compran menos, pero mejor, ¿no? ¿Y qué compran? ¿No? Pues la gente está comprando sobre todo marcas y creencias más allá de productos, ¿vale? Es una persona también que cada vez está más dispuesta a apoyar a las tiendas pequeñas y locales, ¿no? Y nosotros todos yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Es una empresa, es una persona que incluso busca precisamente aunar esos dos mundos, el on y el offline, ¿no? Y donde ya veremos ahora también un poquito pues, cómo es consumidor digital, ¿no? Incluso que buscan empresas transparentes, claras, honestas, confiables y humanas, ¿no? Buscan también marcas más sostenibles y a su vez que tengan un impacto positivo en la digitalización, ¿no? Buscan acciones concretas, ¿no? No palabras con promesas, ¿no? Sin más, o sea, casi estamos más pasando de ese storytelling al story doing, ¿no? O sea, marcas que hagan cosas también, ¿no? Y buscan sobre todo también empresas pues, comprometidas tanto en el ámbito del medio ambiente como en la sociedad, que en cómo nos está afectando, ¿no? esta situación. Precisamente pues, ese consumidor post-COVID, ¿no? Pues está en un momento en el que la gente espera pues, beneficios, ¿no? De ayudar a conseguir esa sociedad mejor, ¿no? Es un consumidor pues, más consciente y más responsable, ¿no? Y cada vez mayor es ese porcentaje de consumidores que al final tienen en cuenta valores y aspectos incluso de ética de las empresas, ¿no? Y de las marcas a las que está dispuesto a comprar, ¿no? Y lo vemos también un ejemplo de la semana pasada, ¿no? Donde IKEA pues, ponía en marcha una tienda, un nuevo concepto, una nueva tienda en Suecia de productos ya usados, ¿no? Y que también conecta precisamente y responde precisamente a pues, ese camino hacia el modelo de negocio más sostenible, ¿no? Y donde en un centro comercial pues alejado de la ciudad y precisamente un centro comercial pues muy orientado en el ámbito de la sostenibilidad y de reciclaje, ¿no? Pues ahí lo que pretenden es encontrar y ver pues, cuáles son esas condiciones para aprender lecciones y ganar experiencias que hagan que su negocio vaya en esa dirección, ¿no? Es que al final, pues bueno, de lo que se trata es eso, de escuchar y de poder adaptarnos, ¿no? Y sin duda otro de los aspectos más destacados es ese consumidor digital, ese consumidor conectado, ¿no? Un 62% de los consumidores españoles aumentaron precisamente sus compras en el ámbito online durante el confinamiento, ¿no? Y esta tendencia sí que se continúa, ¿no? Ya lo hemos visto pues con distintos, bueno, marketplaces que ya existían o nuevos marketplaces que salieron precisamente para ayudar a ese comercio local a estar en internet, ¿no? Como vemos, ¿no? Y es que al final precisamente esa digitalización, esa respuesta a ese consumidor digital es una urgencia, ¿no? Y los negocios que estén digitalizados serán un 26% más rentables, ¿no? De los que todavía no tienen presencia y venta en Internet, ¿no? Hay datos, ¿no? Pues que hablan de que el 42% del e-commerce mundial se reparte entre Amazon y Alibaba Group, ¿vale? Entre dos empresas del grupo Alibaba. Incluso el 2/3 de ese volumen se concentra solo en 6 marketplaces, ¿no? Aquí lo podemos ver precisamente cómo está ese 42%, ¿no? Y donde un tercio, el 77%, es compra fuera de esas webs, ¿no? Y es que al final, pues bueno, es una tendencia, ¿no? Incluso, pues bueno, hace 15 días la alcaldesa de París pues pedía a sus ciudadanos que no compraran en Amazon para favorecer el comercio de proximidad. No vamos a entrar, ¿no? En si sí o si no, ¿vale? Pero está claro que es un hecho, ¿no? Hace 12 días también el sector del libro se reinventaba, ¿no? Precisamente en esta nueva era digital, ¿no? Para impulsar precisamente pues, a esas tiendas y comercios que pudieran luchar y hacer frente a una realidad que es la de la venta online, ¿no? Y donde incluso ellos están en mejor posición, puesto que al final esa especialización que aporta una librería pues no la va a tener un gran marketplace, ¿no? Incluso para que veáis, pues también ayer salía una noticia de la empresa de PAC, una empresa de paquetería de última milla, de ese proceso en el que nosotros nos llega nuestro paquete que hemos comprado online a casa, ¿no? Es que cerraba la mayor ronda de financiación de todo 2020 en España, ¿no? Bueno, ideas y cuestiones que nos hacen focalizarnos en que esta es una realidad a la que nos tenemos que subir, ¿no? Incluso, pues bueno, Amazon ayer
también hace 11 horas, pues lanzaba de manera online en Estados Unidos pues, productos en el ámbito de la farmacia, ¿no? Bueno, tendencias y aspectos que dejan muy claro en qué situación estamos, ¿no? Aquí ya me gustaría simplemente finalizar la presentación para dar paso a Domingo, que nos va a hablar precisamente de cómo es esa venta online y en concreto, en este caso, en uno de los principales marketplaces donde se realizan pues, ese consumo digital, ¿no? Y es que tenéis a vuestra disposición el servicio de asesoramiento online gratuito del programa EGAP Responde en el ámbito de negocio para ayudaros a ver cómo afrontar precisamente estos aspectos de modernizar y adaptar vuestro modelo de negocio, de cómo generar esa presencia online, incluso de cómo adaptar vuestra oferta comercial. No solo en el ámbito de negocio, sino en el de operaciones. Precisamente hay una medida orientada a apoyar a cada empresa, a cada autónomo en ese proceso de venta online. Y sí que ya, para darte la palabra también, deciros que tenéis la biblioteca de contenidos, donde incluso vais a encontrar en la página de responde.igape.es contenido que os ayude precisamente a adaptar tendencias y a conocer y saber cómo vuestro negocio puede seguir manteniéndose. Yo sin nada más, pues te cedo la palabra, Domingo. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar, a todos los participantes y en especial a IGAPE por darnos esta oportunidad, ¿no? Si me permitís, lo que voy a hacer es compartir con todos vosotros una pequeña presentación para que podamos ir desarrollando lo que es todo el proyecto, ¿no? Desde el inicio, los canales que tiene Amazon, los datos de Amazon y cómo nuestra empresa puede ayudar a los negocios a integrar sus productos dentro de Amazon. Vamos a presentarla. Mentres Domingo prepara a súa presentación, quero lembrar a todas as persoas que se foron incorporando nestes últimos minutos ao evento virtual que teñen a súa disposición o apartado de preguntas e respostas para trasladarnos calquera cuestión que queiran clarexar e intentaremos dar resposta en canto remate a presentación. Muy bien, pues vamos a empezar. Esta presentación la dividí en dos partes. Una, que son los datos de Amazon, que hace referencia sobre todo al mercado de Amazon, tanto los datos como los canales de venta y la fuerza que tiene su logística para exportar sus productos a nivel Europa o a nivel mundial. Y la segunda es cómo Orbis 360 puede ayudar a las empresas a potenciar la presencia en este marketplace. Pues vamos a empezar. Bueno, el primer dato obvio es un poco a raíz de lo que se venía comentando, que venía comentando Francisla, que era el comercio electrónico está cambiando el mundo. Puede que nos guste más, puede que nos guste menos, pero es que es la realidad. Y es más, con la llegada del COVID, pues esto aceleró todo el proceso. Muchas empresas tuvieron que ya optar por el canal online como un añadido o como más del 50% de la venta de sus productos. Cosa que es obvia, ¿no? Porque la pandemia lo que ha logrado es impactar a todo tipo de negocios alrededor del mundo, para bien o para mal. Lo que es las tiendas físicas, pues muchos tuvieron que cerrar y en cambio lo que es el e-commerce, pues se incrementó la sobrecarga de pedidos. Vale, pues sin más vamos a empezar un poco con los datos para que... Bueno, seguramente la primera pregunta es ¿y por qué Amazon? ¿No? ¿Por qué no puede ser otra? ¿Por qué no puede ser AliExpress, como se había comentado, o eBay o otra plataforma? Bueno, la ventaja que tiene Amazon es que te da unas herramientas que otras plataformas no te dan. Y la ventaja que tiene es acceso a millones de clientes en todo el mundo y te cede sus centros logísticos. Tú puedes tener tu producto, ponerlo en un centro logístico que tiene Amazon y te los almacena allí y al día siguiente pues cualquier comprador alemán lo tiene en su casa, al día siguiente o en el mismo día, cosa que con otro centro logístico es impensable. Bueno, y aparte, vamos un poco entonces a ver lo que son los datos de ventas, ¿no? Los datos de ventas en España. La estimación de datos de ventas en España este año ya supera los 7.000 millones por parte de Amazon. Esto ya es un incremento de casi 3 veces del siguiente competidor, que es AliExpress. Aquí ya vemos la reacción, ¿no? Y lo que
lo que hace sobre los usuarios es todo este englomerado de Amazon, ¿no? Lo que influye sobre los usuarios a la hora de elegir el producto, compararlo y a realizar una compra. De hecho, vamos a ver unos testimonios, ¿vale? Unos reportes de prensa en los cuales hacen eco de todo esto de lo que estamos hablando. Las pymes españolas vendieron en el último año más de 40 millones de productos, más de 300 pymes españolas superan el $1.000.000 en ventas, el 50% de los 9.000 pymes que venden en Amazon exportan a otros países y así continuamente. Datos que hay que resaltar, y como muchos otros, que por ejemplo el incremento de tráfico que ha sufrido Amazon en lo que es la pandemia, los 6 meses de pandemia, es más de un 31%, ¿no? Y se posicionó ya en el mercado español, el 31% en el mercado español, posicionándose por encima del mercado de Italia y está en el 8º con mayor crecimiento a nivel mundial. Eso solo para España. De hecho, hay no sé si os tiene coincidido verlo, hay un sketch que a mí me hizo bastante gracia, que está circulando mucho por redes sociales y que salen unos padres, ¿no?, diciéndole a sus hijos la típica frase que se voy a comentar antes, ¿no? ¿Cómo se piden las cosas? Y esto le responden por Amazon. Es una escena humorística, ¿no?, pero refleja con bastante exactitud todo el proceso que estamos experimentando sobre el consumo y el canal online y las generaciones que vienen detrás, los hábitos que están cogiendo. Vamos a pasar al siguiente dato, que sería ya los canales. Vale. Amazon tiene diferenciados 2 canales de venta. 2 canales de venta que son el canal de seller y el canal de vendor. El canal de seller va dedicado a vendedores en los que ellos propios quieren hacer su logística o usar la logística de Amazon. La gran diferencia que el canal de seller, el vendedor ofrece sus productos directamente al cliente. Ahora vamos a verlo. Después, el de vendor lo que hace es, Amazon, pasas a ser proveedor de Amazon, ¿no? Tú vendes tus productos a Amazon y Amazon lo que hace es venderlos a través de su marketplace. Vamos a empezar por el de seller para ver un poco las características y así podemos describir un poco como cada punto, ¿no?, que tiene a favor. Bueno, la plataforma, lo que os comentaba, ¿no?, que la de seller es una plataforma donde los vendedores comercializan sus productos directamente al cliente final. El acceso a esta plataforma es prácticamente sencillo. Tienes que aportar unos datos básicos, fiscales, tu número de cuenta bancaria, Amazon lo valida y una vez que lo valida, pues te activan una cuenta. Te activan una cuenta la cual tiene un coste de 39, en el caso de la cuenta profesional tiene un coste de 39 € mensuales y después una comisión por venta que ronda generalmente entre el 7 y el 15%. Hay algunas excepciones, ¿no?, como relojes y joyas que pueden llegar hasta el 20%, pero el rango general es entre un 7 y un 15%. Con este sistema el vendedor tiene totalmente control sobre el precio de sus productos y promociones. El vendedor lo que hace es, a través de esta plataforma, sube sus productos, los publicita y una vez publicitados, él pone el precio a los que lo quiere vender y el stock que deriva para esa plataforma, ¿no? Tanto el stock propio, a través de su logística, indica las cantidades de stock que tiene, o el stock que quiera mandar a Amazon. Esto es una ventaja más que nada a la hora de hacer unas promociones, ¿no? Puedes tener un PVP normal al cabo del año y quieres hacer, pues en fechas puntuales, quieres hacer promociones, ofertas especiales. Entonces siempre tienes un recorrido para hacer estas ofertas. Después, el tipo de envío que tiene este sistema, el de seller, puedes optar a dos formas de hacer el envío a los clientes finales. Uno, usando tu propia logística. Te entra un pedido, coges, lo preparas y se lo envías al cliente final. Y otra es a través de los almacenes de Amazon, usando la logística de Amazon, ¿no? Te mandarías tu producto a los almacenes de Amazon, Amazon los almacena. Y una vez que salta un pedido, Amazon se encargaría, pues, de hacer el envío, la atención al cliente y todo el proceso lo que lleva de la venta.
a cambio te cobrarían pues un tanto por ciento por la logística, depende del envío y el paquete. Son precios bastante competitivos, comparados con la gestión de agencias de transportes, pues son precios bastante competitivos. Ahora pasaríamos a lo que es Vendor. Vendor es una plataforma totalmente distinta y, como os comentaba antes, va más orientada a fabricantes y distribuidores, ¿no?, que quieran vender directamente sus productos a Amazon. El acceso a esta plataforma es por invitación, es exclusivo. No es como Seller, que tú puedes entrar en una página de Amazon y te registras como vendedor y aportas unos datos y ya te la activan la cuenta. Aquí no, aquí tiene que ser Amazon. Amazon es el que dice, nos interesa tu producto, te mandamos una invitación si quieres ser nuestro proveedor. Después, una vez que te aceptan o que te envían la invitación y estás dentro del programa de Vendor, el proceso es muy simple, la verdad, es totalmente simple. Tú añades los productos en su plataforma con tu precio de cesión a los que quieres vender, el sistema genera un pedido y lo único que tienes que hacer es coger las cantidades que te dicen y enviarlas al centro logístico que te dicen. Ahí acabó ya tu cometido. Después, una vez que lo recepcionan, subes la factura y ellos... Depende de las negociaciones que tengas, pero suelen trabajar entre 60 y 90 días, ¿no? En 60 y 90 días de fecha factura te hacen el pago y ya no tienes nada que hacer ningún proceso más. Después Amazon se encarga de todo, pero de todo. De los productos que envías a Amazon son los que aparecen normalmente, no sé si os tenéis fijado, que en el Marketplace aparece de vendido y enviado por Amazon. Todos los productos que listes a través de esta plataforma de Vendor son los que aparecen como vendidos y enviados por Amazon. También tiene un inconveniente, ¿no? Que una vez que tú se los envías a Amazon, pierdes el control y el control total del producto. No controlas ni el PVP ni controlas el stock. Amazon lo puede repartir pues, por sus centros logísticos de España o de Europa y puede hacer ofertas del precio cuando el algoritmo lo vea conveniente. Ahí ya no tienes control, tú solo tienes el precio de cesión, que se lo envías y se acabó. Y ya no tienes más control. Después tienes unas herramientas, ¿no? Tienes unas herramientas que no tienes en Seller, como un programa que facilita el posicionamiento, aparte de las valoraciones o las fichas del producto. Esto se basa en que, bajo un coste, tú puedes enviar 30 unidades a personas indicadas por Amazon para que ellos vean cómo funciona, te hacen un check-in cómo funciona el producto y pongan comentarios sobre el producto, ¿no? Si les gusta, si no les gusta, y valoraciones. Bueno, pues haciendo un breve resumen entre las dos plataformas, podríamos dividirlo en 4, ¿no? Las 4 principales, que es la venta, que en Vendor las ventas las hace Amazon y en Seller las ventas las haces tú directamente al cliente final, ¿no? El acceso a Seller es abierto para casi todos los vendedores y el de Vendor es por invitación. Los precios de Seller los controla el vendedor y los de Vendor pues los controla Amazon. Y la logística y el stock de todo el proceso logístico en Vendor lo hace Amazon y en Seller pues o lo haces tú con tu almacén o directamente a través de los almacenes de ellos. Esto es a lo que se refiere a canales de venta. Son los dos más diferenciados. Podemos ponerlos como uno un vendedor y el otro para proveedores. Después vamos a reflejar una de las grandes ventajas que os comentaba antes de Amazon, ¿no? Que una de las grandes ventajas de Amazon es su logística y otra la posibilidad de los anuncios, la posibilidad de llegar a millones de clientes que tiene. Bueno, antes de empezar lo de la logística, me gustaría resaltar que con la cuenta de Seller, una vez que activas la cuenta de Seller, pues ya tienes acceso directo a los 6 mercados de Europa donde está presente Amazon, ¿vale? Tienes el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Ya tienes acceso, tú puedes publicar tus productos ya en esos 6 marketplaces. O si no quieres publicarlos en los 6 enteros, puedes publicarlos solo en Amazon, en Francia, en Alemania, puedes elegir el que quieras o a los 6 directamente. Eso es una gran ventaja porque tú solo componer los productos en España, publicar tus productos, tus fichas, pues ya las puedes reportar todas esas fichas a 6 mercados. O sea que la exportación es sencilla, ya no tienes que hacer mucho, no tienes que hacer nada más.
Lo único que después es elegir la plataforma, ¿no? La plataforma de envío, que ahora vamos a hablar de ellos, de la logística de Amazon. Lógicamente a cada país puedes ponerle un precio distinto, ¿eh? A lo mejor porque si tú lo quieres enviar con tus propios medios, claro, un envío a Alemania no es lo mismo que un envío local en España, ¿no? Y entonces ahí sí que puedes ponerle lo que es diferenciar los envíos, los costes de envío y también los precios por la adquisición de producto. Ahora vamos a pasar para la logística, que esto es una de las mayores bazas que tiene Amazon, ¿no? Pues por lo menos nuestra forma de verlo. Logística de FBA. La logística de FBA es cuando Amazon almacena tus productos en sus centros logísticos. Vale, esto tiene una gran ventaja. La ventaja que tiene es que todos tus productos van a ser Prime, con la pestaña Prime, los clientes con la pestaña Prime los pueden comprar. Los envíos le van a salir gratis. Y después que con este centro logístico tú puedes exportar todos tus productos a cualquier marketplace de Europa. Tienen programas directos, como se le llama en el pan europeo, que puedes almacenar tus productos en cualquier país de Europa donde tengan presencia y esos envíos en ese país serían de un día para otro o en el mismo día. Entonces tú tendrías tus productos en ese país disponibles para cualquier cliente de Europa. Otra de las ventajas que tiene, que hace por ti la logística de Amazon, es que tú una vez que le envías los productos al almacén de ellos y entran los clientes, compran el producto y ellos se encargan de todo, tanto la atención al cliente como el envío y como posibles devoluciones o problemas que tuviera el cliente, ¿no? Ellos se encargan de gestionarlo todo prácticamente. Después la otra opción que tienes es la logística de FBM, ¿no? Que a ti te entra un pedido, que es tu propia logística, a ti te entra un pedido y preparas el producto, se lo haces llegar al cliente, pero con todos tus medios. La atención al cliente tiene que ser tuya, el cliente te puede preguntar por el seguimiento del pedido, toda la atención que le tengas que recibir al cliente a través de la plataforma de Amazon la tienes que desarrollar tú. El embalaje, el envío, todo lo tienes que gestionar por tu parte. Y ahora vamos a pasar a otro punto fuerte, que son los programas que hace Amazon de anuncios. ¿Vale? Esto es una de las ventajas que tiene sobre otros marketplaces, que es la cantidad de clientes que entran ya solo para comparar, ¿no? Amazon últimamente se está convirtiendo ya en el comparador de productos, ya superando a Google. Amazon ahora mismo, cualquier cliente que quiera comprar un producto va a ir a Amazon a verlo, a chequearlo, a ver las opiniones, a ver las reviews y a comparar, ¿no? Y entonces estas soluciones publicitarias son una enorme herramienta para poder proyectar tus artículos, todos tus artículos. Hay 3 soluciones que son por coste por clic, que sería Sponsor Products, Sponsor Display y Sponsor Brands. ¿Vale? El Sponsor Products es, tú puedes anunciar un producto simple, el que quieras tú, y va el anuncio sobre ese producto, ¿no? Hacer la publicidad directa sobre ese producto. Sponsor Brands ya es un banner que puedes publicar dentro de Amazon. Y después hay otra solución que es gratuita. Gratuita en Seller es para los que tienen registrada la marca, ¿vale? Tú, si tienes registrada tu marca en Amazon, pues tienes una solución gratuita que es una Store, ¿vale? Puedes hacer una tienda, puedes hacer una tienda dentro de Amazon. Tu tienda de tu empresa, de tu marca, pues tendría un dominio dentro de Amazon. Sería amazon.es y el nombre de la marca. Y ahí harías tú una tienda, podrías replicar la tienda que tengas, propia, online, la puedes replicar en Amazon y puedes hacer pues varias páginas. Puedes hacer varias páginas de tienda. Con ello consigues atraer al cliente y englobarlo y que no salga de tu tienda y enseñarle todos tus productos. Esto es una ventaja bastante grande que tiene Amazon también. Y con estas 2 herramientas prácticamente ya superas a cualquier marketplace. Pero es que, por ejemplo, AliExpress, que estábamos hablando, no tienen estas soluciones de logística. Están trabajando, eso sí, en el tema de anuncios, pero es que de momento
estas dos herramientas son brutales. Son brutales para llegar a los clientes. Y los que lo tienen todo, ¿no? Tienen la cuota de mercado, tienen los clientes y tienen herramientas para que tú potencies tus productos. Esto es a lo que se refiere a los servicios y ventajas. Bueno, deciros que todo esto es muy general, ¿no? Lo que estoy comentando, porque el mundo de Amazon está en constante movimiento y para poder explicar todo paso a paso, pues nos tiraríamos aquí días, la verdad. Pero es para tener una pequeña idea, ¿no? Respecto a lo que podemos hacer nosotros, nuestra empresa, Orbis 360, es ayudar a gestionar de forma óptima el desarrollo de negocios a través de Amazon. Cualquier empresa que quiera subir sus productos, que quiera promocionar su marca tanto de forma nacional como internacional, pues nosotros lo que hacemos es desarrollar planes integrales y específicos que se adapten a las necesidades de cada negocio, ¿no? De cada empresa. Trabajamos los dos apartados, tanto de vendor como de seller. Tenemos planes que son integrales, que es coger el producto desde cero y proyectarlo en Amazon, en cualquier país de Europa, o también servicios específicos, ¿no? Servicios a clientes que a lo mejor, pues, oye, que lo que quieren es un poco solo imagen de marca, ¿no? Y quieren, pues mira, yo quería desarrollar una tienda dentro de Amazon o quiero monitorizar mis productos. Entonces sí que haríamos también servicios específicos, ¿no? Entre los servicios que podemos hacer específicos, pues bueno, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Viene desde el registro de marca, asesorando al cliente cómo tiene que hacer el registro de marca dentro de Amazon, monitorizamos todos sus productos. Después también hacemos informes y análisis, la creación de tiendas oficiales, contenidos A+, que los contenidos A+ son la optimización de las fichas. Muchas veces un propio fabricante se puede encontrar que sus fichas o la marca que está en Amazon, dice, pues ver una ficha que no es acorde con su producto o con la imagen que quiere proyectar la empresa, ¿no? Entonces, eso viene debido a que muchos vendedores suben los productos a Amazon y no le presta atención a las fichas. Entonces, claro, cuando llega el fabricante lo ve y dice, pues, lo que quiere es conseguir que la reputación de su empresa continúe con la misma imagen de marca. Y entonces lo que hacemos es mejorar los productos, mejorar las fichas, calidad de fotos y después posicionamiento de SEO y gestión de estrategias de coste por clic. Eso es un poco, en resumen, los servicios que damos, ¿eh? Tanto a nivel de vendor como a nivel de seller. Después, ¿cómo lo haríamos? Pues bien, primero, ante todo, hay una etapa previa, ¿no? En la que analizamos las necesidades de cada empresa. Identificamos los riesgos y oportunidades para adaptar la estrategia a medida. Entonces, en eso es lo que se basa la auditoría nuestra, ¿no? Entonces, una vez que hecha esa auditoría, pues pasaríamos a una segunda etapa, que sería la implantación de estrategia. En ella desarrollamos todo lo que es la subida de catálogo de producto, el sistema de envío, analizamos cuota de mercado de cada país y una vez hecho ya el desarrollo de la implantación de estrategia, pues es cuando ya lo que vamos a hacer es darle impulso y crecimiento a la marca, pues con todas las acciones que estábamos hablando, ¿no? De publicidad, incluyendo lo que son las tiendas dentro de Amazon y también llevando tráfico externo de otras páginas, ¿vale? O de tráfico externo de Google hacia Amazon también. Y después ya es que la última, que es supervisión y control. Supervisión y control de todas estas estrategias, ¿no? De llevar un control de todos los productos y ver la evolución de ese producto. Y es un poco, hasta aquí es un poco el resumen que tenía hecho. Yo no sé si tenéis algunas preguntas
Os voy a dejar también, para finalizar, os voy a dejar también lo que es a los participantes, os voy a dejar nuestro enlace de email, o si queréis profundizar un poco en este tema, o si os quedan algunas dudas fuera de este webinar.